Hola. Bueno, en las próximas ponencias se desarrollarán las estrategias pedagógicas utilizadas para el abordaje analítico de obras de arquitectura compleja en la asignatura de matemática de la carrera de arquitectura, tanto en la FADU como en la FAU, o sea, Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se amplían las estrategias de generación y análisis geométrico mediante el uso de curvas paramétricas. Acá van a ver la intervención de 4 docentes: la arquitecta René Bufa, el arquitecto Marcelo Pérez Oroná, el arquitecto Manuel Shibuya y el ingeniero Luis Bianchetti. Todos docentes de la facultad y de la cátedra, investigadores también, que colaboran con todo lo que es las investigaciones en cuanto a funciones paramétricas y estrategias de enseñanza de estas funciones en las cátedras de arquitectura. Bueno, vamos a empezar entonces con esta parte de las estrategias que utilizamos para el aprendizaje. Reflexiones sobre la praxis de la arquitectura compleja. Primero, la idea sería desterrar un poco el mito de que la arquitectura compleja es una arquitectura complicada. La arquitectura compleja no es una arquitectura enrulada, sino que hablar de arquitectura compleja hoy estamos diciendo que es una arquitectura que trabaja con una multiplicidad de variables y tiene como aliada la tecnología. Pero ¿de dónde vienen esas variables? Esa sería la pregunta que nos hacemos. ¿Qué son esas variables? ¿De qué hablamos cuando hablamos de variables? Provienen de condiciones tanto internas como externas que influyen en el diseño y que son seleccionadas por el proyectista. No vamos a entrar en detalle sobre las diferentes variables, pero vamos a tratar de detectarlas y tratar de entender de qué se tratan y cuáles son. Seguramente todos de algún modo nos hemos acercado a ellas, pero la idea es que las detectemos y que sepamos bien de qué estamos hablando. Para hacer este pequeño análisis vamos a usar a Gaudí como un referente y como alguien que ha utilizado variables en el desarrollo de sus proyectos. Vemos primero el caso de la Iglesia de la Sagrada Familia. Gaudí trabaja con una arquitectura organicista, donde tanto los sistemas constructivos se basan en la observación del entorno natural, donde encontraba estructuras funcionalmente perfectas. Este es un dato importante, o sea, Gaudí era un organicista, un observador de la naturaleza. En la Sagrada Familia, estamos hablando aproximadamente del año 1900, no se contaba ni con la tecnología ni con las matemáticas complejas de hoy. Sin embargo, en esa búsqueda de las formas de la naturaleza, lo inducen a trabajar con catenarias para generar las formas, debido a que esa es la forma más adecuada y más perfecta donde la naturaleza descarga sus fuerzas a tierra. ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cómo instrumenta todo este aparatejo? Bueno, con esta maqueta que ustedes ven acá en la imagen, donde él cuelga muchas cadenas y a esas cadenas le va colgando bolsitas con peso y con esos pesos va modelando la curva. Esa curva, o lo que él obtiene con esas cargas, son en realidad los funiculares de las cargas que definen a la curva. La maqueta donde está exhibida tiene un espejo en la parte inferior donde se puede ver el resultado. La imagen que él busca es la de la maqueta invertida, la que ahora se abrió en la pantalla. Ahí vemos, con una imagen del edificio en sí, de qué manera todas estas curvas que él empieza como a dibujar en el espacio a través de estas cadenas, se reflejan en el edificio construido.
Otro ejemplo que podríamos agarrar de Gaudí, o sea, en ese caso esos elementos son sus variables, o son las variables con las que él empieza a trabajar. En la terraza de la Pedrera, de la Casa Milá, los conductos de ventilación, además de funcionar eficientemente y de contar, es una terraza que esté llena de estos conductos, pero además de su perfecto funcionamiento, él le imprime su arte y los convierte en esculturas. Es decir, cada uno de estos conductos son en sí mismos una escultura. Entonces es la que está trabajando con estas dos cosas, ¿no? En la eficiencia del sistema y aparte de obtener un resultado artístico. Y de esa manera él convierte esta terraza en un verdadero paisaje maravilloso. En las terrazas del Parkwell pasa algo parecido. El gran problema de este tema era el desagüe pluvial de las terrazas, o cómo dirigía las aguas de lluvia. Bueno, él se arma todo un sistema donde el agua de lluvia se va recolectando y va bajando por el interior de estas columnas donde están los conductos. O sea, no hay ningún conducto extraño ni feo a la vista, digamos. Se utiliza las propias formas de la arquitectura. Una vez que por ahí se desaguan, salen por la boca de este lagarto a modo de fuentes. Y acá también encontramos de qué manera él trabaja con variables. Entonces, el tema consiste en la elección de variables significativas. Sabemos que lidiamos con una gran cantidad de variables que surgen de la lectura de lo que rodea la obra y de la necesidad que tiene la obra para su inmersión. Ese tipo de variables son variables espaciales, constructivo-estructurales, urbanísticas, medioambientales, simbólicas, porque también hablar del valor de lo simbólico, de lo icónico, aliado a la creatividad del diseñador, constituye una variable más. Eso se constituye en una variable más. Por ejemplo, si vamos a desarrollar una escuela en La Quiaca, vamos a tener que trabajar con varias cosas, por ejemplo, con el clima, con la recolección de agua, con la accesibilidad, con la energía. Atender a una escuela que funciona 24 horas al día y se podría seguir. Atendiendo a esto, decimos que manejar estas variables con sus interrelaciones es hablar de arquitectura compleja. Por ahí el tema está en la elección de variables con las cuales trabajar para poder llegar a concreciones que resuelvan nuestros problemas más urgentes. Cuando hablamos de una interacción de más de dos variables, estamos hablando de una interrelación entre la matemática avanzada y la tecnología. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos hoy para trabajar con esto? La tecnología BIM, los simuladores, las tecnologías inmersivas como la realidad virtual y la realidad aumentada. Vamos a ver algunos videitos donde podamos de alguna manera representar un poco qué son estos temas de los que estamos hablando. Por ejemplo, acá es el aeropuerto de Hong Kong, donde se hace una previsualización de toda la concreción y la logística de la obra, donde todo, antes de hacer la obra, se puede verificar si funciona correctamente para optimizar los tiempos. Esto se ha realizado con tecnología BIM, que implica un conjunto de programas informáticos que están interrelacionados entre sí, cuyas variables intervinientes, que trabaja con las variables intervinientes del proyecto, basadas en diseño paramétrico, y esto no es otra cosa que la interdependencia de la información. ¿Sí? Cuando yo modifico una variable, se modifican el resto de las variables. Están todos como encadenados y sincronizados. Acá tenemos otros simuladores, por ejemplo, un simulador de tránsito, donde podemos ver de qué manera podemos evaluar directamente qué es lo que pasa en el proyecto cuando le introducimos la frecuencia vehicular con todos los problemas que esto trae.
la podemos verificar el proyecto. Simuladores de evacuación de edificios. Podemos detectar los problemas, hay un código de color que detecta los lugares más críticos. Simuladores de viento, también con los códigos de color, simulaciones de sismos. Bueno, todas estos simuladores lo que nos permiten es todos estos simuladores lo que nos permiten es poner a prueba la obra antes de su concreción. Podemos saber qué pasa con eso, la podemos evaluar, podemos ver dónde está flojo, qué es lo que está mal, lo podemos corregir. Tenemos como una mayor precisión de todas estas variables. Estas son las variables con las que trabajamos. Hay muchos más simuladores, hay simuladores de viento ya vimos, pero también simuladores de meteorológicos, simuladores de humo en túneles, en conductos, de maremotos, no sé, hay muchos y evidentemente cada vez habrá más que nos ayudan en el proceso de diseño. Este es otro tema que tiene que ver con cómo hoy se realiza el relevamiento, ya sea topográficos o de obras de arquitectura o de ingeniería. Los relevamientos se hacen mediante un mapeo de puntos y mediante drones. El resultado que nosotros tenemos por ahí de la situación de un terreno ya no es con puntos fijos en el terreno, sino a través del dron. Y todo esto se genera por puntos. El dron va capturando y va tirando puntos, y esos puntos el programa los convierte en una imagen de este tipo. Si uno se acerca mucho, empieza a detectar que esta imagen está formada por un montón de puntos. Y también hay programas donde son por ahí edificios o situaciones muy complejas como túneles subterráneos, obras en construcción que ya no se utilizan demasiado complicadas. Uno puede entrar con anteojos de realidad virtual y se mete en la obra o en lo relevado para poder ver detalles más precisos o cosas sobre las que después pueden indagar más. Con todo esto podemos decir que no solo se han abierto nuevos métodos de gestación y concreción del proyecto, sino que se ha ampliado el horizonte de la creatividad. Esto es usando una frase del arquitecta toscano. Si bien asumimos que existe una matemática subyacente al hecho arquitectónico, es la tecnología la que se encarga de la resolución de algoritmos, mientras que el proyectista está a cargo de los conceptos matemáticos a utilizar. Saber y conocer nuevas formas, que todas estas nuevas formas tienen una matemática subyacente, es lo que nos permite tener dominio. O sea, lo que buscamos es tener dominio de las formas. Cuando veíamos a Gaudí, las formas de Gaudí no eran formas caprichosas, sino que él tenía pleno control de lo que estaba haciendo. Cuando él hacía las catenarias vimos las catenarias de la Sagrada Familia, él ahí estaba dando la forma, tenía un control matemático sobre eso. Estamos hablando de 1900, hoy contamos con software y con otras herramientas para poder avanzar mucho más allá en estos temas y obtener otros resultados. Entonces vimos un pantallazo de las posibilidades, de las variables con las que podemos trabajar y de qué manera los conceptos matemáticos nos ayudan a optimizar desde la morfogénesis nuestros proyectos. En los primeros años de la carrera de arquitectura y para la asignatura de matemática, introducimos a los estudiantes en esta búsqueda geométrica de la morfología para optimizar todas estas variables. Ahora vamos a continuar viendo un poco de qué manera hacemos todo ese proceso
esa estrategia pedagógica para abordar este tema de la complejidad en la geometría. Le paso a mi compañero Marcelo para seguir. Buenas tardes. Bueno, como dijo Rina, ahora vamos a ver cómo volcamos esto al trabajo del taller con los alumnos. En primer término, lo que hemos simulado en el hangar del aeropuerto de Hong Kong que mostró Reina, lo vamos a ver ahora en un timelapse del Centro Acuático de Londres, que es la obra que vamos a ver. Donde podemos ver obviamente en cámara rápida lo que el ojo no puede ver en tiempo real. Bueno, entrando ya en el desarrollo del trabajo práctico, vemos un pantallazo general del mismo. Dividimos el trabajo en 5 paquetes. Uno es la contextualización, el otro es la documentación, el que sigue estrategias geométricas, luego el análisis de las gráficas de relaciones y funciones en Node, donde utilizamos el GeoGebra como programa, y luego el análisis volumétrico, y utilizamos acá el GeoGebra, el Rhinos y el Grasshopper, particularmente el Grasshopper. En cuanto a la primera aproximación, que es la contextualización, lo que intentamos acá es que los alumnos descubran las variables significativas del proyecto, además del autor y la ubicación geográfica, y las variables constructivas, estructurales y sociales. Vemos si la obra tiene una conducta evocativa, si simboliza algo. Toda esta información los chicos lo buscan de internet, y en este caso, reitero, es sobre el Centro Acuático de Londres. En cuanto a la variable urbana, el edificio se encuentra en Londres, en la parte sudeste del Parque Olímpico. La idea inicial era que estas infraestructuras del parque pudieran ser reutilizables y se pudieran adaptar su uso una vez que se concluían los juegos. El edificio se encuentra junto a la ciudad de Stratford y se une al parque mediante el puente de Stratford. En cuanto a la variable estructural, el puente y el edificio están relacionados mediante una especie de podio de hormigón que fusiona ambos y sobre el cual descansa una cubierta con un aspecto mucho más liviano. En conjunto, el Parque Olímpico debe considerarse como uno de los proyectos de mayor magnitud en cuanto a la reurbanización de toda la ciudad de Londres de estos últimos años. En cuanto a las características constructivas y estructurales, la premisa inicial para el proyecto era que dispusiera de una gran flexibilidad una vez que concluyeran estos juegos, quedando después como un legado para la ciudad de Londres. El centro acuático fue diseñado desde el principio con una capacidad de 17.000 personas más o menos, y luego iba a tener un aforo para 2.500, una vez que concluyeran los juegos. Y todo esto dentro de una parcela de 2 kilómetros cuadrados, donde tenía en la parte este la vía del ferrocarril y en la parte oeste un río al lado. En la primera imagen se ve cómo era el edificio
durante los juegos y en esta imagen cómo queda el edificio una vez que concluyeron. En cuanto a sus características constructivas y estructurales, la forma del edificio viene definida por el movimiento del agua. De esta forma se proyecta una cubierta ondulada que fluye sobre el terreno a modo de onda, la cual cubre las piscinas de una forma fluida y continua. La forma de la cubierta puede parecer visualmente compleja y confusa, pero viene definida por unos simples movimientos paramétricos claros. La curvatura y forma final viene definida por el ángulo de visión de los espectadores durante los Juegos Olímpicos. El volumen, en forma de arco parabólico, se logra al generar una superficie de doble curvatura y esto permite variar su aspecto de una forma más orgánica. La segunda aproximación es la documentación gráfica, que nos sirve para entender la obra en cuanto a tener esta documentación de plantas, cortes, vistas concertadas, ¿sí? Toda esta documentación tiene que estar escalada. Los chicos tienen que saber por dónde pasan esos cortes, porque el corte lo que nos da es la verdadera magnitud de la obra. Luego tienen que ubicar los ejes coordenados cartesianos, cuyo origen debe estar dentro de la obra y a una altura no mayor de 2 metros del nivel del suelo. La tercera búsqueda es la estrategia geométrica, que es la generación de la geometría, donde los chicos hacen esquemas de representación a mano alzada, como se ve en la figura con las curvas verdes, azules y amarillas. Realizan intervenciones en fotos para la mayor comprensión de la obra, y luego lo que hacen es una construcción de una maqueta física, ¿sí? Con fotos de la misma, donde esto es muy útil para comprender esa tridimensionalidad. Esta estratégica nos da datos para entender la estructura matemática de estas curvas. Como cuarta parte, tenemos el análisis de las gráficas de las relaciones y funciones en 2D. Acá ya pasamos a programas que nos permiten trabajar con geometrías algebraicas, como el GeoGebra, en este caso. Importamos la documentación gráfica, esa imagen en 2D, al programa. Con la imagen escalada se van marcando puntos y después, mediante operaciones matemáticas, se van obteniendo las funciones. En este caso, hacer tramos de funciones, se marcarán los entornos de definición de cada una de ellas. Todo esto lo vamos a ver más adelante con la demostración de Luis, ¿sí? Trabajando sobre el programa. Esto se hace tanto en el corte transversal en este caso, como en el corte longitudinal. Y la quinta búsqueda es el análisis en 3D de superficies generadas tanto por cónicas como por las gráficas de funciones polinómicas. Y en este esquema se ve de qué manera interactúan esas curvas analizadas anteriormente en el espacio, acá con el programa GeoGebra. Y bueno, los alumnos terminan el trabajo práctico generando en 3D la superficie de la obra dada y efectuando un rediseño mediante la parametrización de las curvas dadas. Metodologías que van a explicar mis compañeros Luis Bianchetti y luego Manu Secuya. Hola, hola, buenas tardes. Cuando comenzamos la nueva modalidad del dictado de la materia Matemática 2, y partiendo del contenido curricular previo a este nuevo dictado, las estrategias de generación geométrica, análisis, a partir de las imágenes de cortes, planta, vistas de obras,
estaban basadas fundamentalmente en detectar tramos de curvas cónicas, de superficies cuádricas. Luego lo ampliamos a la detección de funciones polinómicas, pero tanto uno como otro tenían sus limitaciones y sus las curvas cónicas permiten un intervalo reducido de variabilidad, misma sobre la curva original de la obra. Por otro lado, de las relaciones funcionales polinómicas, cada valor del dominio le corresponde un único valor de imagen. Estas restricciones, de algún modo, se pudo superar a partir de la inclusión de las curvas paramétricas. Como mencionó anteriormente Susana, las curvas paramétricas están formadas por puntos cuyas coordenadas se pueden definir por funciones dependientes una de otra y a su vez las funciones dependientes de un parámetro común a ambas. Así todo, estas curvas resulta complicado ajustar estas curvas a una imagen, es decir, encontrar la expresión matemática de la curva que ajuste a la curva de la imagen analizada. Las curvas que mejor ajustan a curvas prehechas, digamos, de una imagen, son las llamadas curvas de Bézier y las curvas de Spline. Primero vamos a ver las curvas de Spline. Estas curvas se encuentran como comandos en varios programas de diseño. Esto también lo mencionó anteriormente Susana. Como SketchUp, Rhinoceros, Grasshopper, AutoCAD. Pero ninguno de estos programas de diseño nos permite obtener las expresiones matemáticas de las curvas. GeoGebra tiene un comando que permite encontrar la curva y sus expresiones matemáticas. Vamos a verlo a continuación. Vamos a desplegar una curva spline sobre la imagen de este corte de la cubierta de un techo. Para esto vamos a disponer una serie de puntos, en este caso van a ser 4 puntos. Estas curvas de spline son curvas por tramos, por trozos, y son curvas polinómicas de segundo o tercer grado, no son de grado mayor que estos polinomios. Estos trozos están empalmados por puntos de control o nudos, donde el empalme es liso, es decir, no hay un punto anguloso en estos puntos de empalme. A su vez, como vemos acá, hay 4 puntos de control y divide a la curva en 3 tramos. Es decir, para n puntos de control obtendremos n menos un tramo. Decíamos entonces que GeoGebra nos permite, con el comando, directamente obtener la curva. Luego podemos ajustar esta curva a la imagen que teníamos.
Y además, con GeoGebra podríamos hacer lo siguiente, colocar un punto sobre la curva que se pueda desplazar para todos los valores, para los valores del parámetro t, que va desde 0 hasta 1, desde el punto inicial al punto final de la curva. Vemos acá. Y podemos también dar las coordenadas de este punto, que puede ser útil para cálculos estructurales de la cubierta en este caso. El GeoGebra nos da la suficiente información como para poder rescatar las expresiones matemáticas de cada uno de estos tramos, como vemos acá. Habíamos mencionado entonces que las otras curvas paramétricas que vamos a ver son las curvas de Bézier. Las curvas de Bézier fueron desarrolladas en la década de 60 en la industria automotriz en Francia. A diferencia de las anteriores, de las curvas spline, que vimos acá, que eran curvas por trozo, la curva de Bézier es una única curva. Y a diferencia de las spline, cuyos puntos de control están contenidos en la curva de Bézier solamente, también esto lo ha mencionado Susana anteriormente, contiene el punto inicial de la curva y el punto final. Los puntos intermedios son externos a la curva. Para obtener una curva de Bézier, básicamente hay dos procedimientos, uno más gráfico y otro analítico. El procedimiento gráfico se basa en el llamado algoritmo de Castelliu, que consiste en interpolaciones entre puntos consecutivos de los puntos de control. Entre estos puntos consecutivos, además, podemos trazar segmentos consecutivos formando así el polígono de control de la curva. La forma de la interpolación de los puntos del algoritmo de Castelliu es según lo vemos en esta ecuación acá abajo. Vamos a ver ahora GeoGebra. Vemos acá entonces lo siguiente. Vamos a ver un poco el procedimiento un poco más en detalle. A partir de los puntos A1 y A2, interpolando los puntos A1 y A2, se obtiene un tercer punto que es este B1. A partir de A1, A2 y A3 se obtiene interpolando el punto B2 y así sucesivamente. Este algoritmo se va aplicando en forma recursiva, es decir, aplicando siempre el mismo procedimiento. Y digo recursivo porque luego de obtener este par de puntos de 1 a 2, se aplica nuevamente el mismo algoritmo, obteniendo estos puntos C1 y C2. Luego de la aplicación reiterada de esta iteración, se arribará a un último punto, en este caso este punto D1, que es el punto que describe o define la curva de Bézier. Esta curva de Bézier, bueno, puede ser modificada su forma, se puede modificar su forma modificando las posiciones de los puntos de control. Movemos. ¿Sí? Vamos a ver ahora el otro procedimiento que mencionamos antes. Con este algoritmo de Castelliu resulta algo
complicado encontrar una expresión matemática para esta curva. Es decir, sería muy trabajoso. La obtención de la curva de Bézier a través de este procedimiento analítico es a través de los llamados polinomios de Bernstein, que de esta forma, con su variable, con la variable tomada del parámetro, y se obtiene la curva multiplicando las coordenadas de cada uno de los puntos de control por cada uno de estos polinomios. Y si bien no hay un criterio específico, no hay una receta que indique cuántos puntos de control necesito o cuántos segmentos del polígono de control necesito para aproximar una curva de una obra, como la que vemos acá. Acá vamos a ver cómo aproximar la curva de este corte que va desde el punto A1 hasta el punto A6. Una buena práctica para lograr esto sería tratar de posicionar el polígono de control como una envolvente de la curva, lo más parecida, digamos, a la curva como estamos viendo acá. Acá tenemos 6 puntos de control. Para esto necesitaríamos, entonces vamos a necesitar estos polinomios de Bernstein de quinto grado. Luego que obtengamos la curva, traccionando los vértices del polígono, podemos ir ajustando la curva obtenida a la curva de la obra. Como vemos acá. Vamos a ver ahora esto, cómo hacerlo en GeoGebra. Yo voy a abrir un GeoGebra donde no figuran los segmentos del polígono para verlo un poco más limpio, digamos. Una de las cosas que, bueno, en GeoGebra no se puede introducir comando de curvas de Bézier, hay que tipear todo el polinomio de quinto grado multiplicado por. La curva que obtenemos es esta, y ahora vamos a tratar de ir ajustándola. Esto es intuitivo, digamos. Más o menos ahí tenemos una aproximación más o menos satisfactoria de la curva de Bézier respecto de la curva de la obra. Podemos llevar lo que hemos visto anteriormente ahora al espacio. Bueno, antes acá hay un par de imágenes donde están las aproximaciones polinomio. Y acá está la expresión matemática entonces de la curva de Bézier. Es decir, la que hay que tipear, bueno, GeoGebra y se obtiene así. Y luego hacer el ajuste, ¿no? Les decía que podemos llevar lo que hemos visto al espacio, poniendo curvas de tipo spline en el espacio con GeoGebra, mediante la interpolación recurriendo a un nuevo parámetro, es decir, las curvas spline están parametrizadas con el parámetro t. Ahora hacemos una interpolación con un nuevo parámetro k, obteniendo así una superficie en el espacio. Vamos a verlo. Acá vemos entonces dos curvas de spline en el espacio. Y
decía que a través de una interpolación lineal entre estas curvas, la que vemos acá, es decir, una interpolación lineal entre la curva A y la curva C, obtenemos una superficie que puede ser modificable moviendo los puntos de los nudos de control de spline. Y una propiedad interesante de esta superficie es que si la interpolación que hacemos es lineal, la superficie obtenida es una superficie reglada. Es decir, que podemos trazar entre los puntos de las curvas un segmento recto que va a estar contenido en la superficie general. Por último, vamos a ver con otra interpolación. Vamos a disponer 4 puntos intermedios a los que teníamos antes, una curva spline, esta curva roja. Y vamos a hacer ahora sí una interpolación de tipo cuadrática. O sea, no vamos a obtener ahora una superficie reglada, por supuesto, pero también esta superficie puede ser modificada forma, modificando los puntos de control de las curvas de spline. Podríamos posicionar un punto contenido en esta superficie. Alcanza a ver ahí el punto P. Que desplazando los parámetros podemos desplazarlo en un sentido. Lo puedo desplazar en un sentido o en otro, ¿sí? Obteniendo acá la información de las coordenadas punto a punto de esta superficie que hemos obtenido. Esta superficie. Acá, bueno, vemos en esta filmina lo que acabamos de ver. Quería hacer contar una reflexión final, antes del cierre. Es lo siguiente, en las disciplinas basadas en las matemáticas, el uso de la informática amplía las competencias de estas disciplinas. Pero como podemos ver o intuir a través de esta expresión, que si bien esta expresión, así como la vemos acá, no parecería compleja, pero si nosotros sustituyéramos las expresiones de cada una de estas curvas y comenzamos a distribuir todos estos términos, realmente llega a una expresión muy complicada. Ya, como decía Rina, ya no es compleja, sino que es complicada. Así la fundamentación, el desarrollo matemático se hace cada vez más complejo cuando nos metemos con esta parte. Lo que sí, la informática permite sintetizar la complejidad subyacente que tiene. Finalmente, como para cerrar un tema, vamos a decir que hoy más que nunca necesitamos de conceptos matemáticos para el nuevo paradigma de diseño. Estos conceptos no responden a la matemática tradicional, sino que la informática, como acabamos de mencionar, ¿no? La informática es una herramienta que nos permite el uso de esta matemática. Bueno, ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. En mi caso estoy vía transmisión, pero me sumo un poco a la presentación que estamos compartiendo junto con Rina, Marcelo y con Luis. En mi caso voy a compartir un ejemplo más práctico que podemos llevar adelante con el rinoceros y grasshopper, ¿no? ¿Les parece?
vamos a compartirlo, ¿no? Bueno, antes que nada hacer una introducción cortita de lo que es esta estrategia pedagógica, parte de lo que es la cátedra y el abordaje que tienen diferentes estudiantes a la hora de poder utilizar estas herramientas, las cuales muchos de ellos las utilizamos en este primer año de la carrera casi por primera vez, son los rinoceros de Grasshopper. Antes que nada hacer un primer acercamiento a lo que es el sistema computacional y en realidad todas las ventajas comparativas que tienen a métodos de diseño, software de diseño tradicional como el AutoCAD. En este caso trabajando a partir de todo lo que es la arquitectura BIM, en el desarrollo de morfologías que están relacionadas a, digamos, nuevos parámetros conceptuales de cómo se concibe la arquitectura en el mundo contemporáneo y cómo ella está relacionado no solo en términos de aspectos morfológicos, sino también en todo lo que tiene que ver con una nueva tectónica, una nueva forma de poder encontrar nuevas materialidades y también en los sistemas de producción que en muchos casos pasan de ser artesanales a directamente de producción en masa, ¿no? Bueno, acá vemos un claro ejemplo de lo que puede ser la utilización de este tipo de software como es Rhinoceros y Grasshopper, no ya solo desde el punto de vista del diseño morfológico, sino también desde, por ejemplo, la obtención de plantillas que después realmente van a servir para llevar esta guía a la materialidad real y viva. También entender cómo a partir de un software como el Grasshopper yo puedo, dentro de un mismo modelo, poder no solo atender a variables que tienen que ver con el diseño morfológico de la obra, sino también variables como la estructura, aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, el viento, el asoleamiento, la materialidad, etc. Y por último, en esta placa puedo observar cómo dentro del mismo modelo también puedo ir trabajando, como decíamos recién, con diferentes perspectivas, ¿no? Ya sea aspectos, como decíamos recién, constructivos, estructurales, materiales, la composición o el movimiento que genera el viento o la solicitación de cargas donde hay mayor solicitación o menor, todo pudiéndolo resolver o analizar dentro del mismo tiempo. Bueno, en este caso, poder estudiar, así como veíamos recién con Luis, ejemplos de aplicación concreta con análisis de curvaturas a través del GeoGebra. En mi caso, vamos a poder ver con un ejemplo concreto materializado a partir de curvas, en este caso de arcos, cómo puedo generar una superficie tan solo con algunos pasos y cómo a partir de la generación de esa superficie puedo parametrizar ciertas variables para dar su morfología. Así que, si les parece, ahora voy a compartir pantalla completa, ¿sí? Esto es un poco una referencia que tenemos desde ahora que estoy explicando Rina y Marcelo, el trabajo de alumnos, y cómo a partir de este disparador, pudiendo entender cómo es el análisis morfológico y cuáles son las generatrices que van componiendo la obra, cómo puedo hacer una reinterpretación, un rediseño de la misma. Bueno, en este caso también, como decía, no lo voy a comentar, pero también podría tranquilamente en el Grasshopper volver a reescribir esta función de la obra y pudiéndola tomar directamente en el Grasshopper para manipularla, modificarla, etc. Bueno, más allá de eso, vamos a abrir un nuevo archivo. Vamos a ir adelantando el video para poder hacerlo más corto, ir haciendo un paso a paso de cómo lo vamos generando. Primero le vamos a dar unas coordenadas a estos puntos, X y Y. Voy a quedar solamente con la vista en perspectiva para que lo podamos ver. Voy a ir generando dentro de lo que es este sistema de referencia
En este caso voy a generar un arco que me va a servir como collatura para la superficie que voy a generar. Ese arco lo voy a deformar con componentes que para mí van a ser parametrizables, ¿sí? Para poder modificar su curvatura, el ángulo de rotación, ¿sí? sobre el eje por el cual va a rotar. Voy a espejarlo y voy a duplicar otro arco con otras características en una escala menor y que esté por el medio, para, una vez juntando esos tres arcos, poder parametrizar, o sea, generar una superficie y parametrizar todo lo que tiene que ver con su envolvente a partir de modificar variables como el ancho, la altura, el ángulo de rotación, ya sea de los arcos del perímetro como el arco del medio. También puedo generar una estereoestructura para ir dándole materialidad constructiva y estructural a la superficie, generando, digamos, elementos esbeltos, elementos de unión. Y después simplemente poder, bueno, generar un ancho, un espesor de esa superficie y darle una materialidad final, sea de color, etcétera, para poder así tener la representación final de la obra que yo quiero desarrollar o quiero mostrar. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.